Nos quedan dos pequeños bloques de proyectos. El panel número 5 de equipamientos en el ámbito resto de España, en el que vamos a ver ahora con un poco más de tranquilidad el edificio para guarderío forestal en Estella, Navarra, también el centro vecinal de Noallo en Orense, y veremos un pequeño vídeo que nos ha encargado o que nos ha dejado Sara Velázquez para terminar del centro de salud de Lodosa. Aunque ahora no tenemos tanta urgencia, también será implacable con los 5 minutos porque queremos ya también que el acto no se extienda más de lo que ya lo va haciendo, ¿no? Por lo tanto, Iñaki, el edificio para el guarderío forestal en Estella, un proyecto con un programa así un poco sorprendente inicialmente, pero que nos pareció realmente interesante. Cuando quieras, 5 minutos. Hola, ¿se oye? Sí. Nuestro agradecimiento a la Junta y al Instituto por organizar el concurso, por seguir organizándolo desde hace ya varios años. El proyecto, quizá el nombre de primera sorprende, pero no dejan de ser unas oficinas. Es un guarderío porque son las oficinas de los guardas forestales de una demarcación de Navarra, en la demarcación de Estella. Es un concurso que convocó en el año 2018 el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra. El objetivo era no solo construir este guarderío para la demarcación de Estella, sino crear una especie de prototipo que pudiese ser luego ejecutado, construido en las diferentes demarcaciones. En el concurso el objetivo era llegar a tener edificios de bajo impacto ambiental, como no podía ser de otra manera, para un uso asociado al ámbito rural. Estas son las imágenes de la propuesta del concurso. Es un edificio muy sencillo, de planta rectangular, recurre a muchos de los argumentos, digamos, de sostenibilidad que se han ido manifestando o exponiendo en la jornada de hoy. Espacios de uso continuo orientados a sur, espacios servidores orientados a norte. En este caso, la singularidad del edificio reside en su forma. Es un edificio que se desarrolla en una única planta, en planta primera, únicamente tiene una zona de almacenaje, una zona de servicios y una singularidad, y es el hecho de que hoy en día parte de la vigilancia forestal se realiza por medios mecánicos, digámoslo así, que son los drones. Entonces tiene una especie de torre desde la cual se puede hacer el seguimiento de los drones. Aquí se ve la silueta del edificio, la parte alta con ese ventanuco es la parte de control de drones. El edificio tiene un aspecto, digamos, casi orográfico, dado que habitualmente estos edificios se implantan en ámbitos forestales, y el objetivo era que la imagen escapara de una imagen de edificio y tuviese más una apariencia casi de accidente geológico. Diferentes imágenes, la sección del edificio, una sección transversal. Es un edificio que a día de hoy está certificado bajo el estándar Passive House, entonces se le aplican los principios a los que ya se han hecho mención a lo largo de las diferentes ponencias. Es evidente en esta imagen la importancia del aislamiento del edificio, los grosores de aislamiento de cubierta, en fachadas e incluso en suelo. Una serie de detalles constructivos en los que nosotros también, en este caso, no solamente el edificio es certificado, por lo tanto de esa manera conseguimos un bajo impacto en cuanto a consumos energéticos, pero la idea era que el bajo impacto ambiental se tradujera también en la utilización de materiales naturales, reciclables. En este caso, las estructuras de CLT, un CLT que queda visto, porque el propio CLT con un encintado exterior consigue la hermeticidad necesaria. Los aislamientos son de algodón reciclado, algodón originado de la industria o residuo de la industria textil. Aquí se ven unas imágenes del desarrollo de la estructura con los muros portantes, los elementos de CLT de cerramiento y enrastelado para hacer una fachada ventilada en fase de construcción, donde se ve el CLT ya colocado, CLT con su función de hermeticidad, encintado. Algún otro detalle de ejecución, de hermeticidad en el encuentro del CLT con la losa de cimentación, la impermeabilización de cubierta,
se recurre, de la misma manera que la forma es una forma que pretende ser una forma mineral, se ha buscado traducirlo también en un aspecto exterior con un material continuo, digamos, tanto en fachadas como en cubiertas, con el objetivo de que este edificio, que va a ser visto desde diferentes ámbitos, no solamente las fachadas, sino que incluso la cubierta va a ser vista, dado que se encuentra entre montañas, pues tenga ese aspecto de elemento natural. Se recurre a una especie de fachada ventilada con pino Douglas termotratado, al igual que muchos de otros de los proyectos, pues una protección solar en la fachada sur, que en este caso, aparte del voladizo, recurrimos a una celosía que nos permite garantizar la seguridad y a la vez reducir las cargas por incidencia solar en las épocas estivales. Estamos descubriendo que en España probablemente el solucionar térmicamente los edificios en el ámbito del invierno es relativamente sencillo y, sin embargo, la problemática viene en edificios muy aislados y muy estancos en las épocas de calor. Bueno, una serie de imágenes del edificio con la obra ya terminada. Se implanta en un borde de la ciudad que era un antiguo centro de camineros, es decir, el espacio donde se acopiaba material para la reparación de las carreteras y caminos. Entonces, tiene también en toda la propuesta una parte de recuperación de una zona bastante degradada porque tenía un uso industrial donde estaban acumulados residuos. Era quizá una tercera pata en cuanto a la sostenibilidad del edificio. Bajo impacto ambiental por consumo de materiales naturales, en reducción de los consumos energéticos en su uso y recuperación de un ámbito que estaba en una situación de contaminación ambiental. La imagen de la cubierta que, como decía, queda vista. Se ha ensayado para ver el cumplimiento de la hermeticidad y una zona de acceso al edificio. Muy bien, muchas gracias, Iñaki. El centro vecinal de Noallo es un pequeño equipamiento de esos que cuando llegan al jurado te sorprenden y dices, oye, pues vamos a verlo despacio. Entonces, cuéntanoslo, toma tu tiempo. Buenos días. En primer lugar, queremos por favor. Sí, usa el micrófono. A la Junta de Castilla y León y al Instituto de la Construcción la organización de estos premios, y también felicitar a todos los finalistas por el gran nivel que tienen en los proyectos. Este edificio es el punto de partida, pues fue un presupuesto muy bajo y, como bien comentabas antes, somos un país especialista en improvisación. Y aquí el planteamiento original, el proyecto original era rehabilitar una antigua escuela unitaria, pero ante una situación de colapso estructural, pues ese presupuesto, digamos que fue el recurso que más hubo que mimar, al ser menos de 50.000 euros, se destinó a ejecutar un nuevo centro vecinal. Un poco el contexto es el entorno rural, también una zona con población muy dispersa del interior de la provincia de Ourense, en Galicia, y con un núcleo de 25 habitantes. Un poco el planteamiento de incorporación en la trama, vinculado con el edificio más importante, que en muchos de estos núcleos rurales normalmente suele ser la iglesia. Y aprovechando un poco por restituir el equilibrio de volúmenes o el juego de escalas entre la plaza con la iglesia, las viviendas y el nuevo edificio, es decir, que sustituiría al centro educativo que por riesgo de derrumbe pues prescindimos de él. Un poco la incorporación en la trama, buscando las vistas, liberar, digamos, era un elemento, un obstáculo que impedía disfrutar del valle y un poco la visión desde ciertas zonas del pueblo, entonces abriéndolo a la visión de la iglesia y del valle. Un poco en cuanto a materialidad, sí que pues, se fue una economía de guerra, siendo el protagonista fundamental la madera.
la madera y también, pues producto de buscar una economía circular y kilómetro cero, la reutilización de otros elementos, incluso elementos de la construcción, como los propios paneles de encofrado en los muros de contención y de la estructura. Es decir, con eso conseguimos ir a una paleta de materiales muy reducida, siendo la cubierta ajardinada, a modo de plaza mirador, el elemento más reconocible. Un poco se genera un exonártex bioclimático con un liquidámbar, que es el elemento que nos regula y nos funciona de control solar. Es decir, ahí podemos ver un poco el funcionamiento de este nártex bioclimático con el liquidámbar, tanto en invierno como en verano. Después, a través de la geometría del propio alero, se regula la entrada del sol en la propia edificación, que es una edificación pues, muy diminuta, es decir, con un espacio polivalente, con un oficio y con un aseo adaptado. Un poco la cubierta jardinada funciona como aljibe y aunque teníamos inicialmente la pretensión de poder utilizar sistemas como una recuperadora entálpica, pues al final fue casi un ejercicio de muy baja tecnología. Se recurrió a ventilaciones cruzadas para conseguir el free cooling y, digamos, soluciones de muy baja carga tecnológica, como por ejemplo la calefacción se efectúa mediante una caldera de biomasa por radiación directa. Un poco el planteamiento que, digamos, de buscar la sobriedad también en parte por las estrecheces económicas. Es decir, los propios tableros de encofrar se utilizaron para panelar el muro de contención, interponiendo el aislamiento térmico y para la generación y el revestimiento del oficio y de la zona de aseo. También para la ejecución del sistema de carpintería. Esto también, digamos, el proceso de la obra y el ir agotando las distintas partidas económicas nos hizo buscar una solución de carpintería, al igual que el revestimiento y algunas partes de cubierta, basándonos en el catálogo de elementos de jardinería de una empresa local, una maderera especialista en madera pues con clase de uso 3, que es Finsa. Es una madera con sello FSC, es decir, proveniente de silvicultura sostenible, digamos, con los distintos elementos pues se fueron ejecutando pues montantes, las puertas practicables con tarima sendero, las traviesas nos funcionaron aparte como esa piel y cubierta en algunas zonas o incluso para rigidizar la salida de gases de la caldera de pellets y después al interior también para solidarizar y mejorar el comportamiento térmico digamos, del entablado de sendero de madera de pino gallego. Se utilizaron, al igual que muchos elementos, los paneles de encofrar tricapa recuperados de la propia obra. Un poco ahí el planteamiento de siempre buscar el balance positivo, es decir, devolverle al núcleo rural un poco, además de vistas, pues un espacio público. Nosotros siempre hablamos desde Mola Arquitectura que el balance positivo en el espacio público es uno de los elementos que siempre se tiene que perseguir con cada proyecto. Y después también, en cuanto al uso, en las soleras se emplearon materiales reciclados de la demolición. El centro de tratamiento de residuos estaba en la misma comarca. Y después también reutilización pues, de elementos incluso como los elementos cerámicos o alguna traviesa, algún despunte en las traviesas, se preparó el mesado para el oficio. Un poco el análisis realizado a través del programa ADES, la huella de carbono negativo, ahí un poco contamos que el mix de generación del ayuntamiento es hidroeléctrico, entonces en ese sentido sí nos ayudó bastante. Y un poco todos los sistemas que la geometría fue el principal aliado, tanto para integrarnos en la trama y en el espacio, digamos, a media altura
donde estaba la escuela que se demolió, y también como un elemento para optimizar los recursos energéticos como es el propio sol, o incluso la geometría de la cubierta para captar las aguas pluviales, que son bastante abundantes. Y esto, para terminar, una foto reciente de cómo se ha ido incorporando con la vegetación, incluso con el tiempo, que el edificio casi hace que se desvanezca en el entorno. Entonces, bueno, un poco pensamos que sí hemos conseguido el objetivo de pasar desapercibidos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pasamos ahora el vídeo del Centro de Salud de Lodosa, de VA Arquitectos. Hola, buenos días. En nombre del equipo de VA Arquitectos queremos darles las gracias por la invitación para estar hoy aquí, por haber resultado nominados, al tiempo que les pedimos disculpas por no poder acompañarles presencialmente como hubiera sido nuestro deseo. Muy brevemente, el Centro de Salud de Lodosa fue un proyecto cuyo concurso ganamos en 2009, fue nuestro primer concurso, es por ello un proyecto muy querido en el estudio, pero que se quedó parado por la crisis de la construcción hasta que se retomó en 2017. Y en ese momento la propiedad decidió que era un buen momento para hacer un edificio de consumo casi nulo y, en este caso, certificado por el sistema Passive House. El emplazamiento, como lo ven, es una parcela idílica a orillas del río Ebro, en Lodosa, localidad al sur de Navarra, con un clima mediterráneo atlántico, con inviernos duros pero veranos también muy calurosos, y en el que uno de los primeros requisitos del proyecto era no interrumpir nunca el servicio médico. Esto que ven era la foto final del edificio, pero para llegar a ella teníamos que pasar por esta fase intermedia, en la que se construía esa primera L alrededor del antiguo edificio, que era inoperante a nivel de superficies. Se deseaba una superficie mucho mayor porque este centro pasaba a atender a la comarca y, por tanto, aunque se estudió, no había posibilidad de evitar su demolición. Y, como decía, en una segunda fase se derribó el edificio existente y ya se completó la actuación. Esta imagen final que ven es muy parecida a la que se presentó en el concurso de 2009. La distribución prácticamente no cambió, aunque lo que sí que hicieron, como es lógico, fueron todos los cerramientos y todos los detalles constructivos. El programa comprende una zona de 24 horas, que es la de la izquierda, y otras zonas de mañanas, que son las que están aquí a sur y a este, mientras que a norte hay un gimnasio y un pequeño salón de actos. Todas las salas de espera vuelcan hacia este espacio interior, del mismo modo que las exteriores mantienen el contacto con la naturaleza circundante. Sabemos que el trance de visitar al médico nunca es agradable y queríamos que siempre hubiera ese contacto con la naturaleza como manera de preservar un poco tu paz interior en esos momentos. En planta primera hay dependencias privadas de los médicos y la sala general de instalaciones. Esta era la imagen del concurso en 2009 y, básicamente, como decía, lo que se hizo fue cerrar huecos a norte, abrir muchísimos huecos a sur, muchos más de los que había, y proteger con varias diferentes barreras de protección todos los huecos susceptibles de generar ganancias solares en los meses en los que estas no son deseadas. Esta es una imagen de la fachada norte final, la fachada oeste con el acceso de la ambulancia, una vista del patio. Esto es la vista este del patio y esa misma vista con los estores que siguen permitiendo la visión desde dentro, pero nos quitan, como decía, esas ganancias solares no deseadas. Todos ellos van domotizados para evitar activaciones no deseadas también. Esta es una vista del interior de la sala de espera de la zona de urgencias. Otra vista del interior, como se ve, pues no hemos tenido que
renunciar a digamos, ni la funcionalidad, ni la luz, ni las vistas de cualquier edificio ordinario por el hecho de que sea de consumo casi nulo. Esta es una vista desde el interior de la consulta y esta es una vista de sucesivas protecciones en la fachada sur, con este alero, con las persianas de lamas y, por último, el store como protección de la privacidad de los pacientes. Una vista desde el interior de la consulta en la que a la derecha está la protección solar subida, a la izquierda no, pero como ven, siempre se mantiene ese contacto visual con la naturaleza. El dimensionado de las instalaciones se redujo a mínimos, lo que nos permitió invertir en otras partidas que sufrieron incremento y llegar al final del proyecto con un incremento respecto al proyecto inicial de tan solo un 10%. Tenemos una pequeña superficie captadora fotovoltaica, porque en el momento que se realizó el proyecto todavía estaba vigente el impuesto al sol y se dejó el resto de la cubierta preparada para poder más adelante generar más energía que aquella que exclusivamente estuviéramos seguros de que se iba a consumir, que es como lo tuvimos que hacer en aquel momento. Distribuciones de aire totalmente independizadas para el máximo ahorro energético, independizadas por zonas y usos horarios, detalles de la hermeticidad al aire, recuperadores de muy alta eficiencia, recuperadores de calor, la fotovoltaica y, como conclusión, decir que para nosotros el primer paso hacia la sostenibilidad es la eficiencia, y para muestra este pequeño edificio que, si se hubiera construido en 2009, hubiera tenido unas emisiones de CO2 de casi 35 kilos por metro cuadrado año, y con lo que se ha construido finalmente las tiene de 7 y tendiendo a 0 cuando se complete la instalación fotovoltaica. Esto supone el equivalente a dejar anualmente en el garaje 30 coches, y así durante todos los años de la vida útil del edificio, que se ha estimado en 75 años. Nuestro mensaje, pues, que los edificios de consumo casi nulo son técnica y económicamente viables. Muchas gracias por su atención. Muy bien, con ello hemos terminado el panel de equipamientos.